Hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que está bomba. Sí, señoras y señores, hoy toca hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de ese encuentro en Milán que Dios mío, ha hecho que las redes sociales hiervan. ¿Será una señal? ¿Hay algo más que amistad entre ellos? ¿O simplemente fue una coincidencia? Vamos a analizar todo esto a fondo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones y rumores, quiero darles las gracias por estar aquí. Sé que tienen muchas opciones en YouTube, y que elijan mi canal me llena de alegría. Muchísimas gracias por su apoyo. Y si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte. Suscríbete ya. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, chismes y cotilleos del mundo de las novelas turcas y de tus celebridades favoritas. No te lo puedes perder. Bien, ahora sí, manos a la obra. Como les decía, el tema de hoy es el reencuentro de Can Yaman y de Method Demir en Milán. ¡Boom! Explosión. Enloquecedor. Para quienes no estén muy familiarizados, Can Yaman y de Method Demir protagonizaron la exitosísima serie turca Erkencikus, también conocida como Deidre. Esta novela, que conquistó a millones de personas en todo el mundo, nos presentó a dos personajes inolvidables, Candibit, interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydin, a quien le dio vida de Method Demir. La química entre ellos en la pantalla era tan palpable, tan real, que los fans no pudieron evitar enamorarse, no solo de la serie, sino también de la pareja. Y claro, el romance en la ficción alimentó la esperanza de que esa magia trascendiera la pantalla. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet se intensificaron. Fotos, vídeos y supuestos encuentros alimentaron las especulaciones. La verdad es que en ese momento, la conexión entre ellos parecía innegable, tanto en el set como fuera de él. Se les veía cómplices, sonriendo, bromeando. Parecían realmente enamorados. La historia de Erkencikus es un cuento de hadas moderno, una comedia romántica que atrapó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, llena de giros inesperados, situaciones cómicas y momentos emotivos, nos narraba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora y que, por azares del destino, se veía envuelta en el mundo de la publicidad. Su vida da un vuelco cuando conoce a Candibit, un fotógrafo de renombre internacional, dueño de una agencia de publicidad y que a su vez, se convierte en su jefe. La relación entre Sanem y Can comenzó con una serie de malentendidos, mentiras y secretos. Sanem, por obligación familiar y laboral, se ve obligada a participar en una intriga para enamorar a Can y así obtener información para su hermana. Sin embargo, lo que comenzó como un plan, rápidamente se convirtió en algo más. La chispa entre ellos fue instantánea, y a pesar de las barreras y los obstáculos, el amor floreció entre los protagonistas. A medida que avanzaba la serie, los espectadores fueron testigos de cómo el amor de Sanem y Can se fortalecía. La química entre Can Yaman y de Method Demir era evidente. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo transmitía una conexión profunda y genuina. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, el cariño que se demostraban, todo apuntaba a que la relación entre ambos actores iba más allá de lo profesional. La serie no solo se enfocó en el romance entre Sanem y Can, sino que también exploró temas como la familia, la amistad, los sueños y la perseverancia. Los personajes secundarios como los padres de Sanem, sus amigas y los compañeros de trabajo de Can, también jugaron un papel fundamental en la trama, añadiendo humor, drama y emoción a la historia. Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias en países de Europa, América Latina, Asia y Oriente Medio. La serie fue aclamada por su originalidad, su humor, sus personajes entrañables y por supuesto por la increíble química entre Can Yaman y de Method Demir. La serie no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también generó un gran impacto en las redes sociales. Los fans crearon comunidades, compartieron fotos, vídeos y teorías sobre la relación entre los protagonistas. El hashtag #Erkencikus se convirtió en tendencia en todo el mundo, y los nombres de Can y Demet eran mencionados constantemente en las conversaciones online.
El éxito de Erkencikus catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato. Ambos actores se convirtieron en ídolos de masas, con millones de seguidores en todo el mundo. Sus nombres fueron sinónimo de éxito, y sus carreras profesionales experimentaron un crecimiento exponencial. En medio de este fervor, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet se intensificaron. Los fans, fascinados por la química entre ellos, soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Se compartían fotos y vídeos que parecían confirmar la relación, y las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser diferente a las expectativas. Aunque la conexión entre Can y Demet era innegable, nunca se confirmó oficialmente que tuvieran una relación amorosa. Con el tiempo, las agendas de ambos actores se volvieron más complejas, y cada uno tomó caminos separados. Can Yaman se centró en proyectos internacionales, viajando por el mundo y participando en producciones de diferentes países. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su posición como una de las actrices más populares del país. Cada uno siguió su camino, y las especulaciones sobre una relación amorosa se disiparon, aunque la nostalgia por la pareja de Erkencikus persistió entre los fans. Pero, ¿qué pasa cuando el destino decide jugar sus cartas? ¿Qué sucede cuando dos personas que compartieron un momento especial en sus vidas se reencuentran años después? La respuesta a estas preguntas nos lleva al evento que nos ocupa, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Milán. Hace poco, la noticia explotó: Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Milán. Las redes sociales enloquecieron. Fotos y vídeos del reencuentro inundaron las plataformas. Los fans, emocionados y expectantes, volvieron a soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Y claro, las preguntas no se hicieron esperar. ¿Por qué en Milán? ¿Casualidad o algo más? ¿Hay posibilidad de una reconciliación? ¿Simple amistad? Analicemos los hechos. Las fotos y vídeos muestran a Can y Demet compartiendo momentos juntos. Se les ve sonriendo, charlando animadamente y, lo más importante, se les ve felices. No hay evidencia clara de besos, abrazos apasionados ni gestos románticos, pero la complicidad y la buena onda son innegables. Se les ve caminando por las calles de Milán, disfrutando de la compañía del otro y compartiendo risas. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este reencuentro? Podríamos decir que nada. Podrían ser simplemente dos amigos que se han reencontrado después de un tiempo, disfrutando de la compañía mutua. O podría ser algo más. Las relaciones humanas son complejas y a veces, la chispa del amor puede resurgir inesperadamente. No sabemos qué pasó entre ellos en el pasado, ni cómo han evolucionado sus sentimientos. Una de las posibilidades es que estén trabajando juntos en un proyecto. Milán es una ciudad que atrae a muchos artistas y productores, por lo que no sería descabellado pensar que podrían estar negociando una nueva colaboración. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet. Los fans enloquecerían. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando nuevos personajes y compartiendo la magia que los hizo famosos, es un sueño para muchos. O quizás simplemente se encontraron por casualidad y decidieron aprovechar la oportunidad para pasar tiempo juntos. Eso también es una posibilidad real. Después de todo, es comprensible que dos personas que compartieron una experiencia tan intensa como la de protagonizar una serie exitosa, mantengan una buena relación y deseen verse de vez en cuando. Otra teoría, y esta es la más romántica, es que el reencuentro haya reavivado la llama del amor. Después de todo, el tiempo, la distancia y las experiencias vividas pueden cambiar a las personas y sus sentimientos. Tal vez, después de todo, el amor entre ellos nunca se apagó del todo, solo se mantuvo latente, esperando el momento propicio para resurgir. La posibilidad de que el reencuentro haya despertado sentimientos dormidos es algo que alimenta la imaginación de los fans. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la vida de los famosos es muy pública. Cualquier encuentro, por mínimo que sea, se convierte en noticia y es analizado al detalle. Los fans, con sus expectativas y deseos, suelen magnificar las situaciones y crear fantasías. Es fácil dejarse llevar por la ilusión, pero es importante mantener los pies en la tierra y no sacar conclusiones precipitadas.
Es fundamental recordar que lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una parte de la realidad. La vida privada de las celebridades es eso, privada. No tenemos acceso a sus pensamientos, a sus sentimientos, a las verdaderas razones que los motivan. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones apresuradas basándonos en fotos y vídeos. En definitiva, el encuentro de Can Yaman y de Method Demir en Milán es un evento intrigante, pero no tenemos la certeza de qué es lo que realmente está pasando. Solo el tiempo dirá si este reencuentro es el inicio de algo nuevo, o simplemente un reencuentro entre amigos. Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos soñando, especulando y disfrutando de las emociones que nos brindan estas dos estrellas. Es importante señalar que tanto Can Yaman como The Method Demir han tenido otras relaciones sentimentales desde que finalizó Erkencicus. Can Yaman ha sido vinculado a varias actrices y modelos, y The Method Demir se casó y posteriormente se divorció. Estas experiencias, sin duda, han influido en sus vidas y en la forma en que se relacionan con los demás. En cuanto a sus carreras profesionales, tanto Can Yaman como The Method Demir han seguido cosechando éxitos. Can Yaman ha participado en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. The Method Demir, por su parte, ha protagonizado nuevas series turcas, como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, donde ha demostrado su versatilidad y su crecimiento como actriz. Ambos actores han consolidado su posición como estrellas de renombre, y sus proyectos son siempre esperados con gran expectación por sus fans. Ahora, volviendo al tema principal, es importante recordar que el encuentro de Can Yaman y The Method Demir en Milán es solo el comienzo de una serie de especulaciones y rumores. Es probable que en las próximas semanas y meses se sigan generando noticias y comentarios sobre este tema. Las redes sociales seguirán ardiendo, y los fans seguirán debatiendo y analizando cada detalle. Mientras tanto, nosotros, los seguidores de las novelas turcas y de estas dos estrellas, podemos disfrutar de este momento, especular, soñar y esperar a ver qué nos depara el futuro. Lo importante es mantener una actitud positiva y no dejarnos llevar por la decepción si las cosas no resultan como esperamos. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Can Yaman y The Method Demir. Hemos repasado los hechos, analizado los posibles escenarios y especulado un poquito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de esta posible relación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Me divertí mucho preparando este contenido para ustedes y espero que ustedes también se hayan divertido viéndolo. Recuerden que la información que les comparto la obtengo de diversas fuentes, y siempre trato de presentarla de la manera más clara y entretenida posible. Su apoyo es invaluable para mí. Y ahora, para finalizar, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que aquí estamos siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta el próximo vídeo. Un besazo enorme. Ciao.